¿Listos para acompañarme y hacer un recuento sobre mis lecturas del mes de mayo? Tomen nota. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Siempre digo que no sé en qué momento me da tiempo de leer tantos libros, pero mayo fue un mes muy productivo. Y por esa razón quiero platicarles sobre los varios libros que leí. Descubrí por ahí a un autor, bueno, no descubrí. Bueno, sí, porque en algún momento empecé a leer algo de él y no lo terminé. Qué mal que no lo haya hecho, pero bueno, ya me reivindiqué y ahorita les platico un poco. Fueron varias lecturas de distintos géneros. Hay una decepción total por ahí que ya les comenté o que les platiqué un poco en Instagram. Y ahorita también les voy a hacer mis comentarios al respecto por qué fue una lectura tan decepcionante. Pero voy a comenzar con un libro que tengo en físico, nada más que lo tengo ahí arriba. Entonces les voy a dejar la imagen por aquí. Pero fue Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Ustedes saben que Cristina Rivera Garza ganó el premio Pulitzer hace un par de semanas por El invencible verano de Liliana en la categoría de biografía o memorias. Yo empecé a leer este libro antes de que se anunciara que era ganadora del Pulitzer. Entonces me dio mucha risa porque, bueno, dije, ok, una coincidencia más. Me da mucho gusto por Cristina porque El invencible verano me parece un librazo. Y este de Nadie me verá llorar, que se publicó en 1999, la verdad es que también me parece una propuesta muy interesante. Está ubicado en 1920, el protagonista se llama Joaquín, es un fotógrafo que por azares del destino llega a fotografiar a los pacientes de la Castañeda, que fue un manicomio muy importante aquí en México, porque no solamente se trataba a personas con problemas mentales, sino que además también era un lugar donde se torturaba a los pacientes. Y aquí él conoce a Matilde, y es a través del personaje de Matilde que le despierta a este joven un interés por saber más de su vida. Por ahí empieza a buscar información sobre esta mujer. Descubre parte de su vida, de dónde proviene, cómo llega a la ciudad, cuál era su entorno familiar, por qué termina en la Castañeda. Y a través de ella, de esta mujer, es que él entiende un poco también de las situaciones de su propia vida, de cómo la ha llevado y de su adicción a los narcóticos. Como siempre, Cristina Rivera Garza tiene una forma muy poética de construir sus frases, pero algo que me encantó es que además de la historia tiene un muy buen contexto social del México de esa época, de la situación que se estaba viviendo, cosa que me parece un gran ingrediente dentro de la historia. Definitivamente me gusta más El invencible verano de Liliana. Yo no he tenido la oportunidad de leer más de la autora, además de el libro que les estoy comentando, Nadie me verá llorar. El Invencible me parece un libro de cabecera, pero bueno, sí fue una lectura que disfruté, aunque debo reconocer que la escuché. Y creo que la hubiera gozado o valorado todavía más si lo hubiera leído. Pero algunos días después de que comencé con el audiolibro, descubrí que lo tenía en físico. Honestamente, por tener otras lecturas, ese lo dejé únicamente para escuchar. Y sí creo que no le saqué todo el provecho que pude haberle sacado, aunque no puedo negar que fue una lectura que me gustó. Me gusta la pluma de Cristina, me gusta sobre todo cómo construye a los personajes, ¿no? Y cómo se mete en estos temas tan complejos que tienen que ver con la introspección o el interior del ser humano. Entonces, bueno, esa fue una primera lectura. Otro libro que leí fue Purga, de Sofía Oksanen. De este libro ya les hice reseña, no quiero ahondar mucho en los comentarios para no ser repetitiva, y en el mismo video en el que les comenté sobre Purga, también les platiqué sobre Nosotras, de Suzette Zelaya. Dos muy buenas lecturas, completamente distintas entre sí. Purga está ubicada en Estonia durante la Segunda Guerra o un poquito tiempo después, y en los años en los que forma parte de la Unión Soviética. Tiene personajes femeninos muy fuertes, principalmente, pues obvio, la protagonista, que se llama Lide, que es una mujer que ha pasado por muchísimas situaciones, que tiene por ahí una obsesión que la vuelve loca y la lleva a hacer cosas que para nosotros podrían resultar incomprensibles, pero creo que la autora
lo que hace muy bien es matizar al personaje. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Creo que todos son, como siempre se los digo, víctimas de las circunstancias, pero en este caso bastante bien justificado. Es una lectura que va y viene en el tiempo, hay que estar muy atento. Y por otro lado hay otro personaje que se llama Sara, que también tiene una historia muy interesante relacionada con la trata de personas. Entonces, si nunca han leído a una autora finlandesa, les recomiendo mucho que se acerquen a Sofi Oksanen con este libro, vale la pena. Y por otro lado, de este también ya les había platicado. Este libro es de 5 estrellas, me parece brutal. Me parece precioso cómo la autora escribe esta historia a través de unas frases perfectamente bien construidas que evocan lugares, sensaciones, emociones. Les voy a dejar el link por aquí para que ustedes vayan a ver la reseña de estos dos libros y así no estar repitiendo una y otra vez lo que ya les comenté en ese video. Pero les recomiendo mucho a Suzette Zelaya. Es una autora que se estrena con esta novela, que además fue la ganadora del premio Primera Novela de Amazon en el 2023. Lo tiene muy merecido, la historia es espectacular. Ese libro que les digo que fue una verdadera decepción es el Kama Sutra de Vatsyayana. Yo sé que todos tenemos la referencia de lo que es el Kama Sutra, ese libro antiguo, clásico sobre el erotismo, pero que la mayoría no sabe que además de todas esas imágenes que circulan por internet y que seguramente en algún momento de su vida han consultado, también tiene una parte teórica. Esta fue a la que nosotros decidimos acercarnos porque queríamos ir un poquito más allá. ¿Qué pasó? Que resultó una decepción total. El Kama Sutra, más que un libro erótico, es un libro del buen cortejo. Pero a ver, entiendan el buen cortejo de hace siglos y siglos, cosa que hoy nos parece extremadamente retrógrado, aunque siempre les digo, contextualicen. Aún así, es un libro aburrido, porque más allá de explicaciones, es un listado de cosas, de tipos de beso, de cómo ser una buena mujer dentro del harén, de cómo conquistar a un hombre, de cómo deshacerte de una pareja con la que ya no quieres estar, pero no vienen más explicaciones, ¿saben? Todo es A, B, C, D, E, siguiente tema, A, B, C, D, E, siguiente tema. Entonces no creo que haya aportado, al menos para mí, nada. Fue un libro muy aburrido. Llegó un momento en que dije, ok, me vale gorro cuáles son los 65 tipos de abrazo que existen, ¿ok? Si no los conozco todos, no me importa. Pero no es un libro erótico en sí. Ojo, para la época seguramente, porque se daban consejos sobre cosas que, bueno, hoy hablamos de manera libre, pero en ese momento no. Pero no se están perdiendo de nada si no lo han leído. Yo sí les recomiendo que busquen esas imágenes en algún lado, si quieren un libro con ilustraciones, creo que puede ser mucho más ilustrativo, interesante. Esta parte de la explicación, la verdad es que no me gustó. Nada. Había por ahí algún capítulo que me hacía soltar una carcajada porque los consejos que te dan son muy evidentes, ¿no? No era como que yo estuviera aprendiendo nada. Y algo que sí debo rescatar es que nos permite ver el trato hacia las mujeres, el comportamiento, en una época en la que pues prácticamente no eran tomadas en cuenta. Hay algunas cosas por ahí muy divertidas, pero son una o dos. O sea, tampoco crean que más. El libro tiene, no sé, 160, 170 páginas. Se lee muy rápido. Es facilísimo de leer, pero no me resultó una lectura interesante. Y miren que al principio pensé que lo sería, porque te habla por ahí de la ley sagrada y del amor. Y yo dije, bueno, esto va a tener como un toque más filosófico. O sea, no lo tiene. No lo hay, no lo encontré. Entonces, esa fue mi gran decepción. Yo le tenía muchas esperanzas al Kama Sutra. No tengo la versión ilustrada. Quería yo descubrir de qué trataba. Ya lo hice y hasta ahí. Otro libro que leí fue No me acuerdo de nada, de Nora Ephron. Nora Ephron fue escritora de varias películas. Creo que también ya les hice mis comentarios en algún video. Hasta les puse las imágenes. Sí,
No me acuerdo. Cuando les platiqué en el video de lo que acababa de leer, ahí viene mucho de mi experiencia con esta lectura. Nora Ephron fue escritora de varias películas de Hollywood con mucho éxito. También escribió libros, era periodista, bueno, así es como empieza. Y lo que hace en No me acuerdo de nada es recrear esos momentos cuando inicia su carrera como periodista, lo difícil que fue destacar en el medio por ser mujer, las diferencias que se daban entre sus compañeros y ella, cómo fue ascendiendo, cómo llega hasta donde está, pero también hace muchas reflexiones sobre su vida personal, sobre la relación que tenía con su mamá y su papá, y también habla sobre el paso del tiempo, que eso fue lo que me gustó. Tiene un humor espectacular, es un libro muy chiquito, y habla sobre la vejez, sobre lo que va a extrañar cuando se muera, sobre lo que no va a extrañar, sobre el avance de la tecnología, sobre cosas tan triviales como tener algo atorado entre los dientes y que nadie te diga nada, cosas cotidianas. Y lo hace de una manera tan divertida que el libro se vuelve una gozada. Los relatos son muy breves, entonces creo que vale la pena para conocer a través del humor cómo fue parte de la vida de esta mujer. Se los recomiendo mucho, está por Editorial Libros del Asteroide. Lo gocé, me reí, pasé un muy buen rato y creo que me hacía falta una de esas lecturas en las que yo pudiera verme reflejada con alguna situación y a la vez soltar una carcajada. Ya se me estaba olvidando, porque lo tengo en físico, leí esta cosita chiquitita que se llama El vicio de la lectura de Edith Wharton. Tiene, no sé, 40 páginas, 46 páginas, vean el tamaño. O sea, lo leí en 15 minutos. Y en este ensayo, Edith Wharton habla sobre dos tipos de lectores, el lector mecánico y el lector innato. El lector innato es aquel que puede ver la verdadera obra, el valor de la obra. El lector mecánico, y aquí creo que muchos podremos sentirnos aludidos, ella lo describe como ese lector que le hace mal a la literatura. Es ese lector que pretende consumirlo todo, es ese lector que siempre tiene algo que decir. Entonces cuando lo leí dije, ok, ¿será una señal para que yo cierre este canal y no ande dando opiniones que nadie me pide? Es ese lector que devora libros y me gusta porque hay una parte en la que dice, ese lector que le hace daño a la verdadera literatura, porque no importa si el libro es mediocre, él o ella lo consumen. Entonces me parece una lectura indispensable para quienes somos ávidos lectores. No se lo tomen personal. Yo decidí no hacerlo, si no me iba a sentir muy mal. Pero me encanta ese análisis que hace. Señalé muchas cosas, tiene muy buenas frases. Edith Wharton es autora de La Edad de la Inocencia y por eso leí este libro, porque este mes también leí La Edad de la Inocencia. Es una escritora neoyorquina, fue la primera mujer en ganar un premio Pulitzer con La Edad de la Inocencia. Además, extremadamente prolífica, escribió y escribió y escribió. Tiene novela, poesía, relatos, escribió libros sobre diseño. Entonces, la mujer era una máquina. Y les voy a leer una frase que es de las que más rescato. Los libros más grandes que se han escrito solo valen para cada lector lo que éste pueda sacar de ellos. Y eso es algo en lo que yo siempre he creído. De un mismo libro, cada lector extrae algo completamente diferente dependiendo de la experiencia de vida que tenga. Unos podrán sacar muchísimas cosas, otros no encontrarán nada. O sea, te dirán, este libro para mí no significa nada y para otros lo significa todo. Otro fragmento que me gustaría leerles. Ningún vicio es más difícil de erradicar que el que se considera popularmente una virtud. Entre esos vicios destaca el vicio de la lectura. Y así señalé varias cosas y la verdad es que me divertí, lo gocé, me hizo pensar, me hizo pensar y mucho sobre el tipo de lectora que soy. Y obvio, bueno, aquí está La Edad de la Inocencia, que también me gustó. A mí sí me gustan las novelas
de época que están muy bien ambientadas, muy bien descritas, pero creo que uno de los grandes aciertos de esta novela de Edith Wharton es la crítica que se hace a la sociedad neoyorquina. Edith Wharton nace en una familia muy rica y por lo mismo tuvo muy buena educación y la oportunidad de viajar a Europa muchas veces. De hecho, en algún momento se establece en París, por ahí de la Primera Guerra Mundial. Tenía este roce con la sociedad, lo que le permitía medirla, tomarle el pulso y a la vez describirla. En este libro tenemos como protagonista a Newland Archer, un joven de la clase alta neoyorquina que está por casarse con May, pero de repente aparece por ahí un personaje extranjero, bueno, que llega de Europa, que se llama Ellen Olenska, que es la prima de May. Y este personaje viene como a romper con toda esta estructura que ellos ya tenían muy armada, porque es una mujer que llega sola. Hay una historia por ahí con el marido. Es una mujer un poco más liberal. Es una mujer que se sale, ¿no?, de todos estos convencionalismos o de lo que se consideraba correcto. Y a Newland Archer le causa un gran impacto. Ellos ya se conocían, pero se reencuentran. Entonces hay una historia de amor por ahí. Bueno, es que no puedo decir historia de amor, pero sí, hay como una intriga por ahí que me gusta. Y a la vez todas estas descripciones de esa clase social. Descripciones de ambientes, porque como les digo, ella también era diseñadora, entonces recrea los espacios para que nos quede claro como esta ostentación, esta opulencia. Me gustó mucho La Edad de la Inocencia. Es un clásico al que yo le traía ganas. También de Edith Wharton yo ya había leído La Solterona. Este está ubicado en 1870. La Solterona me parece que también, ahí las protagonistas son mujeres. También habla mucho de el tema moral, ¿no?, de los valores de la época, de lo que hay que ocultar, de las apariencias. Ambos libros me gustaron, sin embargo me gusta mucho más La Edad de la Inocencia. Entonces, bueno, también se los dejo por ahí como recomendación, porque si quieren acercarse a esta autora norteamericana, creo que sería un gran acierto. Y por último, ese autor que les digo que descubrí que redescubrí, fue Paul Auster con Baumgartner. El nombre es complicadísimo. Yo a Paul Auster lo empecé a leer hace muchos años con la trilogía de Nueva York y no la terminé. Y no sé por qué. Cuando fallecen, yo me doy a la tarea de descubrir su obra, como me pasó con Cormac McCarthy, que dije, ¿cómo es posible que yo no haya leído nunca a Cormac? Y después de eso me aventé 2 libros, quiero seguir leyendo, por ahí tengo Meridiano de Sangre Pendiente. Y ¿saben qué fue lo chistoso? Que yo pensaba que solamente tenía trilogía de Nueva York, de Paul Auster. Paul Auster falleció también recientemente, hace un par de semanas, unas semanas. Y empecé a ver posts de gente que hablaba maravillas de Paul Auster y dije, si es uno de los autores más importantes de Norteamérica, ¿cómo es posible que yo no lo haya leído? Me encontré con el audiolibro en Storytel y dije, ok, va. Pero después compré otro que se llama, si no me equivoco, El Libro de las Ilusiones. Y revisando en mi librero me di cuenta de que tengo más libros de Paul Auster que me han enviado. Y yo dije, ¿para qué andas comprando? Porque además compré un libro que ya tenía. El Libro de las Ilusiones ya lo tenía. O sea, lo tengo doble. Y descubrí otros títulos. Entonces, ahorita mi misión es ir poco a poco descubriendo al autor, porque además le vi una entrevista en YouTube extraordinaria. O sea, sobre su postura, sobre la literatura, sobre la creación de sus obras, de sus personajes, cómo fue evolucionando. Entonces, ahí es cuando digo, me hace falta leer muchísimo más. Y Baumgartner es una novela aparentemente sencilla que, por lo que fui leyendo, porque después me metí a investigar, podría resultar hasta como con ciertas similitudes con respecto a la vida de Paul Auster. El protagonista de esta historia está entre los 60 y los 70 años, es un escritor, es viudo, lleva muchos años viviendo solo después de una gran historia de amor con su mujer.
y está como en esa última etapa de su vida. Y Paul Auster escribe esta novela, que es la última, y me parece que por ahí podríamos ir tirando de ciertos elementos para encontrar estas semejanzas. La historia me parece muy buena, muy fácil además de leer, pero creo que si yo hubiera leído más del autor, podría entender muchísimo más sobre las referencias que pueden encontrarse en Baumgartner. Para empezar, ahí unos personajes se apellidan Auster, pues él era escritor, ya grande, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho. El final es un final abierto, que también me dejó así como, ¿qué pasó aquí? Pero creo que podría ser una relectura una vez que yo hubiera leído más sobre él. Creo que en mi caso, fue un buen libro para acercarme por primera vez, porque es un libro corto, rápido. Me gusta cómo va construyendo la historia, porque a través de unos documentos que él encuentra, conocemos también la historia de Ana, su mujer, que no es un personaje que está presente, pero que él trae en todo momento para poder ir construyendo la historia de ambos y entender cómo fue. Me gustó muchísimo, me gustó la historia, me gustó cómo se construye. Entonces creo que en algún punto me aventaré un clavado a otros libros del autor para seguir conociendo de su obra. Ya les estaré platicando más adelante. Estos fueron todos los libros que leí. Todos. También en mayo comencé uno en audiolibro, pero de ese les voy a platicar cuando lo termine, o sea, a finales de junio, que también me parece que es una lectura, necesaria para entender cómo funciona la política en ciertos países de Latinoamérica. Ya les estaré contando. Pero bueno, hasta aquí las lecturas del mes de mayo. Espero que ustedes también hayan tenido muy buenos títulos entre sus manos durante no este mes, el mes pasado, que por cierto, ya llegamos a la mitad del año. O sea, se fue volando. Y por ahí se viene ya el book tag de medio año, que ese siempre me emociona, no sé por qué, porque es como hacer un recuento de los mejores libros que he leído, autores que he descubierto. Ya lo tendrán en alguna de estas próximas semanas. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.